buenas tardes de nuevo aquí en Toledo y los que nos siguen desde Europa, buenos días o mediodía desde Iberoamérica. Como les decía, vamos a presentar esta sesión que tiene carácter de conferencia dentro de nuestro programa, dado que el ponente pues, es un magistrado del Tribunal Constitucional Español, en concreto Andrés Ollero. La presentación siempre la hacemos breve, el currículum aparece en nuestra web, pero hay que destacar que el profesor Andrés Ollero es catedrático de Filosofía del Derecho, que ha impartido esta cátedra en distintas universidades españolas y actualmente, como le digo, pues es magistrado del Tribunal Constitucional. Es autor de numerosas obras en el ámbito de la filosofía del derecho. No solo es autor de obras, sino que es, si queremos, receptor de una obra, creo también muy voluminosa y muy interesante, que es el homenaje que la comunidad académica hizo en su día al profesor Andrés Ollero, bueno, hace algunos años ya, y como digo, pues tiene una línea de trabajo y de investigación sobre muy diversos temas, no solo del ámbito de la filosofía del derecho, sino que también hay que destacar, y por eso también es especialmente oportuna su presencia, pues el que ha tratado, más allá de que lo hace como magistrado en el Tribunal Constitucional cotidianamente, también en su obra pues ha estudiado algunos aspectos del ámbito del derecho constitucional. Dicho esto, y como siempre también nos gusta destacar, tiene pues una trayectoria ya de cooperación con el área de derecho constitucional, también con el área de filosofía del derecho, porque recuerdo que el profesor Luis Prieto Sanchís, catedrático de esta universidad, aunque ahora ya jubilado, pues también lo invitó en algunas ocasiones, y ahora ya de manera, creo que ininterrumpida, desde que tenemos esta especialidad. Primero tuvimos al profesor Luis Ortega, que en paz descanse, que era también magistrado del Tribunal Constitucional, y desde entonces pues ha venido todos los años como magistrado del Tribunal Constitucional, pero por supuesto pues a impartir su conferencia con total libertad, el profesor Andrés Ollero, pero por supuesto sus méritos y su valía hacen que no dependa su presencia aquí de su condición de magistrado del Tribunal Constitucional, sino que nosotros le seguiremos invitando, por supuesto, sea cual sea la situación, que tampoco sabemos cuál será de aquí al año que viene. Creo que todo es bastante difícil de pronosticar en este ámbito. Y si hubiéramos sabido, porque ustedes seguramente hayan leído los medios en España, si hubiéramos sabido el día que venía y la situación, probablemente yo le habría dicho que podría hablar sobre Tribunal Constitucional y estado de alarma, y hubiera sido oportunísimo, no podría ser mejor momento. Dejo ahí la idea por si quiere, o bien luego en el debate, si alguno de ustedes quiere intervenir o preguntar, o quien les habla, pero bueno, si quiere añadir algo. Pero obviamente el tema que habíamos preparado, que además es un tema de nuestro programa de justicia constitucional, tiene que ver con el amparo, y pues como tal así lo presento, pero bueno, invitándole a que se sienta totalmente libre para incorporar cualquier reflexión que sin duda será de actualidad y oportuna. Me imagino que habrá tenido un día bastante atareado, porque quien habla, me han llamado unos cuantos medios, por entonces me imagino que tú no habrás parado desde la mañana de explicar y de opinar sobre una sentencia que, dicho sea de paso, el común de los mortales solo hemos tenido el acceso al fallo hasta este momento. Bueno, como siempre quiero agradecerle su cercanía, su colaboración con nosotros, el que venga en esta calurosa tarde a Toledo. Creo que habéis tenido pleno incluso hoy mismo también, y por lo tanto, la verdad, con total sinceridad, y creo que represento a todo el equipo organizador y por supuesto a todos nuestros estudiantes, sabemos de las dificultades y de las muchas tareas y compromisos de un magistrado constitucional, y estamos muy agradecidos de que nunca nos hayas fallado, y en toda situación pues aquí estés en Toledo en nuestra especialidad en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales. Nada más, que tiene la palabra el profesor. Muy bien, pues ante todo quiero agradecer esta nueva invitación que he recibido para este curso ya tan prestigiado, y también pues quiero unirme al recuerdo, como hago todos los años, de Luis Ortega, que fue magistrado del Tribunal Constitucional
y que falleció, como suele decirse, con las botas puestas, porque fue un día de pleno. El pleno suele tener un descanso a las 12 y a las 12 pues nos retiramos cada uno a nuestro despacho y al volver nos enteramos pues de que había fallecido en el suyo, ¿no? De una manera bastante fulminante, ¿no? Y en efecto llevo un día un poco ajetreado. De hecho he tenido que poner ahora el teléfono en modo avión porque me llamaba un periodista que claro cumple con su función y lo hace celosamente, y por tanto pues si no desconecto del todo hubiera tenido bastantes complicaciones. Bien, el tema que se me propuso pues es la dimensión objetiva y subjetiva del recurso de amparo. Y bien, todos sabemos, y teniendo en cuenta cómo esto juega en el Tribunal Constitucional Español, y todos sabemos que en nuestra Constitución, la Constitución española, pues los derechos juegan un papel central, ¿no?, dentro de ella. En concreto, el artículo 10.1 es bastante expresivo sobre el particular y empezaré, por tanto, a ir intentando que funcione, pero en este momento no funciona este asunto del PowerPoint. Vale, perfecto, muy bien. Si le clica aquí en la flecha... Ya, es que lo he intentado antes y quizás más cómodo para mí esto. Sí, pero es que cuando retransmitimos en casa no funciona así. ¿Ah? Vale. Bueno, bien, como ven, sí, en efecto, en el título primero es sobre los derechos y deberes fundamentales, y el artículo 10.1, en él se dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos, otra vez, de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social, ¿no? Por tanto, ahí tenemos que la protección de los derechos se convierte en un punto decisivo y clave dentro de la Constitución española. Luego ya más adelante, dentro del título primero todavía, hay un capítulo cuarto que es de las garantías de las libertades y de los derechos fundamentales, que se han expuesto en capítulos anteriores. Y el artículo 53.1, yo creo que si no me ayuda a pasar, estoy aquí, no pasa nada. me temo que eso va a ser un show. Entonces, perfecto, muy bien. Si se queda por aquí entonces, vale, gracias. Bien, entonces vamos a ver, porque me parece a mí que esto ha pasado a... ¿A cuál ponemos? ¿A la 2? A la anterior, sí, a la 2, sí. Vale, Ahí está. bien, y ahora, a ver, ¿Y ahora? ¿A la siguiente? a la siguiente, a ver. ¿Ahí? De acuerdo, vale, bien. Perfecto. Entonces, el artículo 53.1 nos dice que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título primero vinculan a todos los poderes públicos y, esto es interesante, solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades. Lo del solo por ley es lo que suele llamarse en la doctrina una reserva legal. Quiere decir que tiene que ser el Parlamento el que intervenga en el desarrollo de los derechos y no lo puede hacer, por ejemplo, pues el Poder Ejecutivo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hay bastante polémica respecto al posible abuso, gobierne quien gobierne, pues de los decretos leyes, que son decretos, por tanto, del Poder Ejecutivo, pero que tienen fuerza de ley y que exigen, para que realmente sean constitucionalmente admisibles, exigen que haya un presupuesto habilitante, que tiene que ser la urgencia y la necesidad urgente del asunto, ¿no? En ese caso, pues cabe que haya un decreto ley que tendrá que ir al Parlamento de todas maneras para que sea
allí aceptado, ¿no? Y luego otra referencia decisiva que precisamente ha sido caballo de batalla en la sentencia que se ha comentado y que ayer acabó siendo votada sobre el estado de alarma, y es el concepto del contenido esencial del derecho. En una de las primeras sentencias del tribunal, de la que fue ponente el profesor Díez Picazo, se abordó con bastante audacia, ¿no?, el que habría que entender como contenido esencial de los derechos. Y entonces en esa sentencia se nos dice que hay dos maneras de entender el contenido esencial, que en el fondo son el reflejo de el famoso dualismo y a veces dilema entre la jurisprudencia de conceptos y la jurisprudencia de intereses, ¿no? Entonces, una primera pues sería, diríamos, cuál sería el concepto que según los expertos en derecho, los profesores, por tanto es una especie de derecho de profesores, ¿no?, el que acabaría estableciendo el contenido esencial de los derechos fundamentales. Eso por una parte. Y por la otra pues sería los intereses protegidos en cada caso. Por tanto, se vulneraría el contenido esencial de los derechos en el primer caso cuando resultaran desnaturalizados porque los elementos que conceptualmente se atribuyen al derecho en cuestión pues acaban desapareciendo, diríamos, ¿no? Esto tiene que ver también, volviendo a la sentencia, que procuraré volver todo lo que pueda a ella, pues, con el estado de excepción, que es un estado peculiar previsto en la Constitución, en la que se suspende el ejercicio de determinados derechos, por supuesto con el refrendo del Parlamento. Ahora, se añade algo más en esa sentencia que estoy citando, y es que ambos elementos, el conceptual, diríamos, y el de los intereses, tienen que complementarse. Mi postura, contraria a la sentencia del estado de alarma, se apoya en buena medida en que a mí me parece que no se han complementado. O sea, que el planteamiento que ha defendido la mayoría ha estado muy centrado en la idea conceptual, pero no tanto en los intereses protegidos, lo cual creo yo que en una pandemia como esta, donde el interés de la salud es determinante, pues tiene bastante importancia, ¿no? Y hay el peligro, lo digo un poco en plan irónico si se quiere, me temo que hay el peligro de que se llega a un concepto del derecho, del contenido esencial, pues se habla a veces del núcleo duro, en fin, un poco exagerado en ese sentido, sin la flexibilidad de la evaluación de los intereses, y claro, llega un momento en que el núcleo duro es tan duro que casi más que una labor hermenéutica de interpretación, que a mi modo de ver es la clave en toda actividad jurídica, pues casi habría que llamar a un picapedrero, ¿no?, para que se ocupara del núcleo duro de los derechos, ¿no?, lo cual quizás no siempre sea muy acertado, ¿no? Bien, tenemos por tanto ya los derechos situados de una manera fundamental, y con esto tiene que ver una de las figuras del dinamismo de la jurisprudencia constitucional española, que son las cuestiones de inconstitucionalidad. Porque a diferencia de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el modelo norteamericano, donde cualquier juez ordinario puede establecer pues que determinada ley es inconstitucional o determinada norma es inconstitucional, por supuesto luego podrá eso ser controlado por órganos de superior instancia. En el caso español eso no es posible. O sea, si un juez ordinario tiene dudas sobre si es constitucional o no la norma que tiene que aplicar a un caso concreto, pues tiene que plantear esa cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que le dirá si es o no constitucional la aplicación de esa norma en ese caso, y como consecuencia pues él podrá aplicarla o no. A esto se une por otra parte, porque claro, aquí ya entramos en situaciones más complicadas, a eso se une que una situación similar surge respecto al derecho europeo.
a las normas de la Unión Europea. En ese caso, habría que plantear lo que se llama una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se planteaba entonces el problema de qué ocurre cuando el juez se encuentra con una doble duda, y es si la norma que tiene que aplicar pues es compatible con el derecho europeo y a la vez con la Constitución española. Entonces el Tribunal Constitucional ha sentado una doctrina según la cual primero tiene que plantear la cuestión prejudicial en Luxemburgo. Y una vez que le digan si es válida o no desde el punto de vista del derecho europeo esa norma, porque los jueces españoles son todos jueces europeos, por tanto aplican las normas europeas, una vez resuelto ese asunto positivamente, en el sentido de que no hay inconveniente con el derecho europeo, entonces podrían plantear si lo hay con el derecho constitucional español. Bien, todo este juego, volveré sobre esto al final, todo este juego es un tanto complicado en lo que se refiere a lo que se ha llamado de una manera un tanto eufemística, por cierto, se ha llamado el diálogo de tribunales, ¿no? Bien, hay una protección excepcional desde el punto de vista jurisdiccional respecto a los derechos fundamentales. Pero junto a los derechos fundamentales nos encontramos en la Constitución también con principios. Y surge entonces el problema de la relación entre normas y principios, sobre la que tanto se ha escrito, Alexis, por ejemplo, el propio Ronald Dworkin, etcétera, ¿no? Y hay que ver entonces cómo juegan unos y juegan otros. Vuelvo a la sentencia de la alarma. Yo creo que uno de los problemas que se ha planteado es que en el fondo hay dos ideas que yo creo que estorban bastante para que esa sentencia llegue a buen fin. Una primera es la idea de que esas figuras que se contemplan en la Constitución de alarma, estado de excepción y estado de sitio serían como una escala de mayor o menor limitación de los derechos. Por tanto, el estado de excepción limitaría más los derechos que el estado de alarma y el estado de sitio, pues más que el estado de excepción, ¿no? Claro, yo creo que esto no es así, porque el problema está, incluso en el debate constitucional, queda algún reflejo, aunque se discute su interpretación, no es así en el sentido de que el virus que nos está complicando la vida, pues puede exigir medidas más fuertes que las previstas en el estado de excepción, que es un problema casi siempre de orden público, con una gran carga política, y que consiste en decir, pues mire usted, el derecho de manifestación, el derecho de libertad de expresión, etcétera, pues quedan suspendidos. Por tanto, aquí nadie se manifiesta y aquí todo el mundo callado y esperemos a que esto se arregle, ¿no? Mientras que, sin embargo, pues el virus no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ponía en una tercera que publico hoy en el ABC, voy a autocitarme, pues si cogen el ABC de hoy, tercera página, que es la página más ilustre de la casa, pues se titula Alarma o excepción, ¿no? Y una de las cosas que digo ahí, que yo soy sevillano, pues es que yo, por mi edad, he vivido más de un estado de excepción. Bien, unos lo hemos soportado de una manera, otros de otra, depende de su activismo en ese momento y edad, pero nunca, en un estado de excepción, que ha habido varios en los tiempos de Franco, nunca se suspendieron las cofradías de la Semana Santa de Sevilla, ni los Sanfermines, ni las fallas, ni el Corpus de Toledo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no tenía nada que ver con lo que lleva consigo el estado de excepción, que eran cuestiones políticas, ¿no? El estado de excepción, por el contrario, una multicopista era un indicio criminal, ¿no? O sea que a un señor le ocupaban una multicopista y algo malo está tramando, ¿no? Bueno, pues claro, no tiene nada que ver eso con los virus, ¿no?
Y por tanto, pues, por el contrario, pues claro, el contagio, el evitar el contagio lleva a restringir los derechos fundamentales, pues bastante más de lo que a lo mejor se restringirían en un estado de excepción. El artículo 53.3 de la Constitución nos habla también de la eficacia de los derechos y nos dice lo siguiente: el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3, que es un capítulo posterior al de los derechos fundamentales, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Estos principios solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Vuelve la reserva legal en el sentido de que un principio que no tenga el reconocimiento de una ley, pues no cabe que invocarlo ante la jurisdicción ordinaria, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, pues entre esos principios está precisamente el de la salud, ¿no? Como está el de la vivienda digna, etcétera. O sea, una serie de principios con un contenido que tiene que ver claramente con los derechos, pero que no admiten, como suele plantearse en la doctrina, el todo o nada de los derechos fundamentales de raíz liberal, ¿no? Inviolabilidad del domicilio, o entran o no entran, ¿no? Ahora, vivienda digna, vaya usted a saber dónde está la frontera entre la dignidad y la indignidad en la vivienda, ¿no? Pues dependerá mucho, entre otras cosas, de la situación económica y de las prestaciones que esté el Estado en condiciones de aplicar en esos casos. Indudablemente, toda esta protección de los derechos, seguimos en el artículo 53 de la Constitución, pues tiene fundamentalmente una dimensión subjetiva. Dice, esta vez me parece que sí, ¿no? Todavía no. El artículo 53.2 dice lo siguiente: cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo 2 ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y en su caso, a través del recurso de amparo. Ya aparece aquí, por fin, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable al capítulo en cuestión, pero también a dos artículos más. Uno anterior a ese capítulo que empieza con el artículo 15, derecho a la vida, y el anterior, el 14, que es la no discriminación. El derecho de igualdad y, por tanto, la no discriminación, sobre todo por determinados motivos que han sido fuente habitual de discriminaciones, ¿no? El nacimiento, el sexo, el pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí hay una referencia en el artículo 14 a toda esa cuestión, ¿no? Y a la vez también, aunque esto es un asunto un poco curioso a la situación actual, a la vez al artículo 30, ese capítulo de los derechos fundamentales termina en el 29, pero el 30 es repescado también como el 14 de la no discriminación. El 30 tenía que ver, porque claro, actualmente ya no lo tiene que ver, tenía que ver con la objeción de conciencia, pero en relación al servicio militar, que cuando gobernó el presidente Aznar, pues desapareció. Yo creo que un gobierno de izquierda no hubiera tenido fácil quitar el servicio militar, pero sin embargo, al gobernar la derecha, pues sí se pudo hacer sin que hubiera mayores problemas en principio. Pero claro, una vez desaparecido, ¿qué ocurre entonces con la objeción de conciencia? Es algo así como
del fantasma del castillo, ¿no? Bueno, eso tuvo que resolverlo el Tribunal Constitucional con motivo sobre todo de la sentencia de 1985 sobre el aborto, la primera sentencia sobre la despenalización del aborto en España, en donde se dijo que el derecho a la objeción de conciencia está vinculado al artículo 16 de la Constitución, que es el de la libertad ideológica, religiosa y de culto, y que por tanto está reconocido expresa e implícitamente en la propia Constitución. Esto vino a cuento de que con motivo de esa sentencia, Alianza Popular, que era el equivalente a lo que hoy es Vox, pues una de las cuestiones por las que entendía que era inconstitucional la despenalización que se había planteado era que no se reconocía por la ley el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios. Y la respuesta del Tribunal Constitucional fue que en efecto no se reconocía ni falta que hacía, porque estaba ya reconocida por la propia Constitución, por el artículo 16. Por tanto, no hacía ninguna falta que la ley volviera a reconocerlo, ¿no? Sino que la intervención del legislador solo tendría como finalidad la eficacia y el desarrollo práctico del derecho, pero no su reconocimiento, ¿no? Bueno, ahí estamos. De todas maneras, pues ha habido sus más y sus menos sobre el particular. Ahora se está hablando, por ejemplo, de intentar limitar la objeción de conciencia al aborto o a la eutanasia. Yo fui ponente con no pocas dificultades de una sentencia que acabó saliendo adelante en sala sobre la píldora del día después, reconociendo la objeción de conciencia de un farmacéutico, y es un tema de los más discutidos y de los peor tratados todavía por el Tribunal Constitucional, porque es contradictorio en algunas de las sentencias que se han manejado al respecto. Bien, entonces está un poco la situación, pero ahí sobre todo yo resaltaría lo de en su caso, porque claro, enseguida la reacción del ciudadano fue que en todos los casos cabría el recurso de amparo. Entonces el amparo se convierte así en una especie de tercera instancia, más allá de las dos ya con las que se contaba, y se convierte en rutinario, y aparecen recursos de amparo sobre las cosas más increíbles, ¿no? Sobre una señora pues que la han sorprendido en el Corte Inglés sustrayendo algo por valor de 40 euros, ¿no? Y aparece en amparo en el Tribunal Constitucional, ¿no? O, por ejemplo, permisos de fin de semana de los reclusos, pues los que se quieran, ¿no? Y cosas de este tipo. Claro, eso llevó consigo que el recurso de amparo, en un momento dado, amenazó con morir de éxito, porque en un año acababan siendo planteados hasta 11.000 recursos de amparo, ¿no? O sea, casi a 1.000 por magistrado, ¿no? Entonces, claro, eso es un asunto. Claro, los recursos de amparo hay que estudiarlos, hay que trabajarlos, y no es tan fácil, ¿no? Y por tanto era muy difícil aquello llegar a digerirlo, ¿no? Y esto lleva pues a un... Vamos a ir más adelante. Esto lleva a un toque de alarma. El siguiente, a ver. El siguiente, es que me parece que no coinciden los números aquí. Sí, ahora mismo está hablando de la sobrecarga. O sea, Sí, a ver. Derechos y principios, a ver, sigan. Esto es, vale. Bien, entonces llega un momento en que surge una ley orgánica en 2007, la Ley 6/2007 de 24 de mayo, que aborda esta cuestión de modo directo. Ya anteriormente había habido recursos de amparo en donde
sin un juego subjetivo, porque en un caso, por ejemplo, pues resulta que el que había sido afectado por la vulneración del derecho no había recurrido. En otro caso, pues el que había sido afectado había conseguido lo que se llama una satisfacción extraprocesal del asunto, había conseguido un acuerdo con aquellos que le habían vulnerado el derecho y se había subsanado por su cuenta, pero en esos casos el tribunal había dicho que de todas maneras, dado que los derechos fundamentales son un elemento básico de la Constitución, aunque no hubiera una impronta subjetiva, un afectado que reclamara, pues de todas maneras había que sentar doctrina sobre el particular y explicar qué se hacía ante una situación así, ¿no? Eso ya había ocurrido con anterioridad. Y en esta ley lo que se viene a plantear es que la protección y la garantía de los derechos fundamentales no es una tarea única del Tribunal Constitucional. Que esto incluso pasó al principio por parte de los propios jueces, ¿no?, que entendían mal el juego de Constitución y ley y decían, no, nosotros los jueces, según dice la misma Constitución, estamos solo sometidos a la ley. Y lo de la Constitución pues sería una cosa del Tribunal Constitucional, o sea, de otro tribunal, porque el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, en el caso español, ¿no? Entonces, pues se pretendía, por ejemplo, un caso concreto en Andalucía, pues una ciudadana, pues que con arreglo a la nomenclatura predemocrática, pues era hija ilegítima. Y como consecuencia, pues la entonces Audiencia Territorial, que eso ya luego desapareció, de Sevilla, pues entiende que como no se ha modificado todavía el Código Civil en aquel momento, y el Código Civil decía que los hijos ilegítimos no eran herederos, pues que esta ciudadana no podía heredar, ¿no? Entonces, pues hay una sentencia muy dura del Tribunal Constitucional, siendo ponente el profesor Tomás y Valiente, que luego sería, una vez que dejó de ser magistrado constitucional, sería asesinado en su oficina de la Universidad Autónoma de Madrid por un terrorista de ETA. Pues este fue el ponente de una sentencia muy dura, ¿no?, en la que decía, porque comparaba la audiencia territorial, comparaba a la Constitución con los famosos principios del movimiento, o sea, como algo programático y más o menos etéreo, y no, ahí se dijo, no, la Constitución es una norma directamente aplicable y no hace falta que se modifique el Código Civil para que el artículo 14, precisamente, que es el que rechaza la discriminación por razón de nacimiento, pues pueda ser aplicado, ¿no? Por supuesto se cambió luego el Código Civil, pero en fin, ya en ese momento se entendió que la disposición derogatoria final que hay en la Constitución, que declara derogadas todas las normas que se opongan a ella, pues entraba en juego y por tanto ese artículo del Código Civil se consideraba derogado y la Constitución suplía ese vacío legal, ¿no? La garantía de derechos fundamentales no es tarea única del Tribunal Constitucional, sino que los tribunales ordinarios desempeñan un papel esencial y crucial en ella. Todo juez ordinario tiene que aplicar la Constitución. Si no tiene dudas, la aplica y se acabó. Si tiene dudas, pues planteará una cuestión de inconstitucionalidad, pero lo normal es que no las tenga, ¿no? Por ello, y con la intención de aumentar las facultades de la jurisdicción ordinaria para la tutela de los derechos fundamentales, se introduce una configuración del llamado incidente de nulidad de actuaciones. Que eso quiere decir que si el ciudadano considera que se ha vulnerado un derecho fundamental y que el juez ordinario no ha resuelto ese problema, pues presentaría un incidente de nulidad de esa actuación invocando el derecho fundamental vulnerado. Aquí el problema que hay con esa figura, que ha sido bastante criticada, es que, claro, como es el mismo órgano judicial aquel que recibe
ese incidente de nulidad de actuaciones, pues es bastante difícil que el órgano judicial diga, sí tiene usted razón, nos hemos equivocado. Pues no, o sea, lo normal es que el órgano judicial diga, pues muy bien, pues no acepto el incidente, lo rechazo y se acabó lo que se daba, ¿no? O sea, porque tiene una dimensión que es más bien horizontal que vertical. Es decir, si tuviera un órgano por encima de él que fuera el que estudiara si el incidente de nulidad de actuaciones tiene o no sentido, pues las cosas cambiarían, ¿no? Entonces, lo que acaba ocurriendo es que, a pesar del carácter subsidiario que hemos visto antes, ¿no?, que tiene el recurso de amparo, acaba convirtiéndose en un recurso ordinario, ¿no?, y universal casi, ¿no? Y claro, pues esto es lo que obliga a esta ley a intentar ver el modo de reducir, ¿no?, el número de los recursos de amparo, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Qué? ¿Funciona o no? Sí, sí. Sí, vale, Pero estaba repetida, parece, ¿no? Ya. Que es igual. ¿Es la siguiente? Exposición de motivos tercera. ¿Abre la anterior? Exposición de motivos segunda. Sí. Y exposición de motivos segunda. Esta está repetida. Vale. ¿En la segunda? Bien, entonces el tribunal dice que la experiencia acumulada tras más de 25 años de actividad del tribunal, pues lleva a registrar, ¿no?, la experiencia de que hay una serie de situaciones y circunstancias en la realidad práctica que con el transcurso del tiempo ha llegado a convertirse en problemas por el crecimiento del número de recursos de amparo, lo cual, entre otras cosas, se traduce en una notable lentitud de los procedimientos, ¿no? Para que se hagan una idea, estos datos son datos que en estos momentos son aún desconocidos porque no se ha publicado la memoria relativa al año 2020, que es cuando se cierra cada año la memoria de la actividad del Tribunal Constitucional. ¿A qué se debe eso? Pues a que es costumbre que el primer ejemplar de esa memoria se haga entrega a Su Majestad el Rey, y a estas alturas de julio aún eso no se ha producido, quizá por la propia pandemia o por vaya usted a saber qué, pero en fin, he conseguido allí en el tribunal que me faciliten, por tanto es una primicia para ustedes, que me faciliten los datos del año 2020 sobre esta cuestión, ¿no? Asuntos ingresados durante el año 2020 en el Tribunal Constitucional. Ingresaron 24 recursos de inconstitucionalidad, que tienen que plantearlo 50 diputados, 50 senadores, el presidente del gobierno, en fin, autoridades de alto nivel recogidas en la Constitución como legitimados procesalmente para presentar ese tipo de recursos que no puede presentar cualquier ciudadano, ¿no? Cuestiones de inconstitucionalidad de las que ya hemos hablado, se presentaron 27. Recursos de amparo, 6.515. Hombre, ya es casi la mitad de los 11.000 a donde se llegó, ¿no? Por tanto, la ley esa para algo sirvió. Conflictos positivos de competencia. Tanto la Administración Central como una comunidad autónoma se consideran competentes para ocuparse de una cuestión y surge un conflicto que tiene que resolver el Tribunal Constitucional. O conflictos negativos de competencia, ninguno de los dos se considera competente y a alguien hay que decirle sí, a usted le compete, ¿no? Porque de lo contrario el asunto no llega a funcionar. Sigue la ley en cuestión. Así, respecto al mayor desarrollo de la función de garantía de los derechos fundamentales en relación con las demás funciones del tribunal, la ley procede a establecer una nueva regulación de la admisión del recurso de amparo, al tiempo que otorga a los tribunales ordinarios más posibilidades para revisar las violaciones de derechos fundamentales. Bien, entonces pues esto
nos lleva a otra cuestión, y es ver por años cómo ha ido la cuestión que ya hemos aludido. Por ejemplo, recursos de inconstitucionalidad, pues fueron 32 en el 2016, 47 un año después, 12 solamente en el 2018, 27 en el 19 y 24 en el 20. O sea que, como ven, la cosa gira en torno a 20 más o menos, con un pico inicial un poco más alto. Cuestiones de inconstitucionalidad, 44 en el 16, 33 en el 17, 42 en el 18, 33 en el 19, 27 bajan en el 20. Recursos de amparo, pues desde el 16 están en los 6.000, 6.685, 6.284, en el 18 incluso 6.918, casi 7.000, en el 19 7.554 y en el 20 vuelven a bajar un poco, 6.515. Bueno, pues esto es un poco el trabajo del tribunal tal como se está manteniendo en la actualidad, ¿no? Yo tengo ahora mismo encima de una mesa allí en mi despacho pues una auténtica torre de recursos de amparo, que esos recursos de amparo entraron. Lo primero que se lleva a cabo es un informe que hace uno de los letrados de la Casa. De nuevo, la función de los letrados es decisiva en el Tribunal Constitucional porque son los que hacen todo ese trabajo previo de gran importancia. Y pues una vez que ya han hecho el informe, que a lo mejor pues, puede llevarles 2 meses o algo así, pues ya pasa a una sección. El tribunal se divide en 4 secciones. Yo soy el presidente de la sección segunda, es el que pues soy el más antiguo, ya estoy a punto de irme del tribunal, según parece, pero no se sabe qué es lo que acabará ocurriendo, pero en teoría el 22 de julio cumplo mis 9 años, o sea que por lo menos la Constitución se cumple, porque intentaron echarnos año y medio antes con el bonito sistema que ni se han atrevido a reproducirlo respecto al cambio del Consejo General del Poder Judicial, de que el tiempo que los partidos tardan en nombrarte te lo quitan y así arreglan el problema. Claro, el problema no se arregla, porque como son ellos los que los retrasan, pues siguen retrasándolos, ¿no? Bien. Y luego, pues, igualmente, pues, el carácter subsidiario del recurso de amparo, pues, acaba siendo bastante dudoso, ¿no? Porque la cuestión es cuántos asuntos quedan a fin de año sin resolver. Pues, por ejemplo, quedan en el año 20, quedan 4 recursos de inconstitucionalidad, 2 cuestiones de inconstitucionalidad, 2 impugnaciones de disposiciones autonómicas, 4 recursos de amparo abocados al Pleno, porque cuando se ve que un amparo tiene una especial trascendencia constitucional, para evitar que pueda haber diversa solución en una sala y en la otra, porque en los amparos se divide el tribunal en 2, sala primera, sala segunda. La primera son las 2 primeras secciones, la segunda las otras 2, pues para evitar eso se abocan al Pleno para que siente doctrina, ¿no? Bien, sin embargo, recursos de amparo pendientes a fin de año, 3.356. O sea que la situación sigue siendo absolutamente anómala, ¿no? Y de difícil solución. Bien, entonces, frente al sistema anterior en el trámite de admisión de los recursos, que había motivos tasados para inadmitir, ahora se añade una nueva cuestión, y es que no basta con que se hayan cumplido esos requisitos, sino que el recurrente debe justificar la especial trascendencia constitucional del asunto. No basta, por tanto, con que se haya vulnerado un derecho fundamental. Es necesario que esa vulneración tenga una especial trascendencia constitucional. Eso me lleva a mí, y lo he dejado escrito por algún sitio, a
decir que yo creo que el recurso de amparo ha dejado de ser subjetivo, se ha convertido en objetivo y realmente es una especie de recurso en interés de Constitución. Solamente cuando se va a sacar algún provecho para la Constitución de la solución de ese problema va a ser admitido. Entonces, claro, pues eso hace que indudablemente haya bajado de 11.000 a 6.000 el número de los recursos, aunque a veces, pues claro, como el tribunal sea un poco demasiado flexible ante un tema, pues se puede encontrar con un problemón. Por ejemplo, tenemos unos recursos de amparo que tienen que ver con Lorca, una ciudad de Murcia, en donde hay un lío con cuestiones relativas a hipotecas que llevamos ya, pues yo creo que podemos llevar un centenar ya de sentencias sobre los líos de Lorca, ¿no? Entonces, claro, si uno aprobó el primer recurso de amparo, pues ya todos los que sean iguales hay que seguir por la misma línea. Aunque, claro, la especial trascendencia constitucional puede llevar también a que se diga, bueno, esto ha perdido trascendencia constitucional porque ya lo hemos resuelto, hemos sentado la doctrina, por tanto no hay que seguir dándole más a la cuestión. Claro, en esos casos por lo menos lo que el tribunal tiende a salvar es decir, bueno, aquellos que recurrieron antes de que surgiera la sentencia que sentaba doctrina, pues a estos sí que hay que atenderlos. Y eso puede ser un centenar, ¿no? O sea que es un lío, ¿no? Pero bueno, por lo menos se hace esa salvedad. Ahora, el que haya recurrido después, pues ya no tiene trascendencia constitucional y por tanto no se le admite el recurso de amparo, ¿no? Puede ocurrir incluso que el tribunal reconozca que el recurrente, o sea, su abogado, claro, pues ha justificado, o sea, ha cumplido la carga procesal de justificar la especial trascendencia constitucional. Algo ha dicho sobre el asunto, ¿no? Pero, sin embargo, el tribunal entiende que en realidad no hay tal trascendencia constitucional. Por tanto, aun admitiendo que lo ha justificado suficientemente, ha cumplido su carga procesal, no se le admite tampoco, ¿no? Aún así, pues el número de amparos sigue siendo bastante considerable, ¿no? Bien, es un problema que no tiene una solución tan fácil y que de hecho sigue ahí planteado, ¿no? 2 años después de esta reforma del 2007, el tribunal opta por sacar una sentencia, la 155 de 2009, dedicada fundamentalmente a orientar sobre el modo de presentar los recursos de amparo de manera que sean admitidos, ¿no? Entonces, pues, hace como un listado de cuestiones que justificarían la admisión de un recurso de amparo. Por ejemplo, que el recurso se plantea un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no hay doctrina del Tribunal Constitucional. Era el caso del farmacéutico objetor de conciencia. No había ninguna sentencia que se ocupara de esa cuestión, la había habido sobre el aborto, pero no sobre un farmacéutico, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, se estimó que había trascendencia constitucional y la sentencia acabó prosperando, ¿no? Que dé ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina. Pues claro, también el tribunal lleva 40 años funcionando, la situación cambia mucho, a veces en la vida social, y puede pues que tenga que ver el modo de plantear algo que ya estableció en su momento, ¿no? Por ejemplo, ese es el problema que se planteó con motivo de unos impuestos municipales a las plusvalías, ¿no? Entonces, claro, con el cambio que ha habido por la crisis económica, pues la plusvalía que se atribuía a la venta de un terreno determinado, pues ha caído en picado, ¿no? Entonces, pues llegaba un momento incluso en que se planteaba hasta qué punto no era confiscatorio el tributo en cuestión, ¿no? Y hubo, por tanto, que cambiar ahí o matizar la doctrina. Cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la ley o de una disposición de carácter general, o sea que no es que un órgano administrativo ha maltratado
a vulnerar los derechos de un ciudadano, ¿no? Es que la ley en sí lleva a que los ciudadanos acaben vulnerados en sus derechos, ¿no? O bien, pues cuando la doctrina del tribunal esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria. O sea, que los jueces no se dan por enterados de que el Tribunal Constitucional ha dicho esto se soluciona de esta manera, ¿no? Y siguen, pues, a su aire, ¿no? Pues entonces, si el recurrente justifica, miren ustedes que está ocurriendo que esto, y aporta las sentencias oportunas, pues el tribunal se considerará obligado a intervenir. En cuanto al examen de la admisibilidad de los recursos de amparo, bueno, pues se repasan una serie de cuestiones, hechos y motivos en que el recurrente funda su queja, exámenes de los requisitos de la demanda, ya hemos dicho la justificación por el demandante de la especial trascendencia constitucional. Para que se haga una idea, por ejemplo, pues resulta que hay un porcentaje bastante significativo en los cuales no es que no se justifique bien la especial trascendencia constitucional, es que ni se habla de ella. O sea, porque esa es otra, o sea, todos los amparos acaban reflejando cómo anda la abogacía, ¿no? Porque claro, ahí se ve que hay mucho abogado que es de turno de oficio, de justicia gratuita, etcétera, y que se ve que no tiene mucha idea de lo que tiene entre manos, ¿no? Porque llega un momento en que eso lo deja en blanco, ¿no? Esto es muy frecuente también cuando se trata de recursos de amparo de extranjeros que piden derecho de asilo o algo y que se ve pues que andan mal asesorados y por tanto pues acaban un tanto indefensos, ¿no? Ante la situación. Luego se repasan los requisitos procesales, si ha habido invocación del derecho fundamental en cuestión, si se ha llevado a cabo el incidente en unidad de actuaciones, si se ha agotado la vía judicial, porque hay veces que el recurso de amparo es prematuro, usted tiene todavía un recurso disponible en la jurisdicción ordinaria y por tanto no es el momento de que venga en amparo todavía, ¿no? Sino que tiene que agotar la vía judicial. La extemporaneidad, el hecho de que se haya perdido el plazo y presenta el recurso fuera de plazo. Y luego ya, bueno, pues claro, en el fondo no se entra tanto porque estamos en el trámite de pura admisión. Luego ya en el fondo se entraría si se va a dictar un auto o una sentencia sobre el asunto en cuestión. Entonces ya sí es cuando se entra a fondo sobre el asunto, ¿no? Bien, cuestiones que son objetos del recurso de amparo. Pues vamos a ver si intentamos llegar aquí a la 23, que me parece a mí que los números no acaban de... A ver, estamos aquí en la 11, o sea que hasta la 23, a ver qué podemos conseguir. Sería esta, ¿no? Esta es... Esta es la 22. Esa es la 22, a ver la siguiente. Vale, esta. Bueno, pues por ejemplo, ahí tienen origen de los recursos de amparo ingresados en el 2020. De procedencia parlamentaria, 25. Claro, aquí ocurre una cosa, y es que cuando se trata de un problema parlamentario, por ejemplo, una decisión de la mesa del Congreso o del Senado respecto a unos diputados, senadores o a un grupo parlamentario, etcétera, no hay control judicial. Entonces, tienen que ir directamente al recurso de amparo. Por eso explica pues, que sea un número pues, de cierta consistencia. De procedencia jurisdiccional, 6.486, o sea, casi todos. ¿Por qué? Porque, claro, como tiene que agotar la vía judicial, lo que está haciendo el Tribunal Constitucional siempre, casi siempre, es revisar una sentencia. A veces del Tribunal Supremo incluso, ¿no? Cosa que el Tribunal Supremo, sobre todo en alguna época un poquito dura, pues le costaba trabajo admitir, ¿no? Hubo un magistrado constitucional un poco corrosivo que dijo: en España Tribunal Supremo solo hay uno y no se llama así. O sea, con lo cual se entiende, pues el famoso caso Preisler, del que podemos hablar luego, pues fue muy significativo, ¿no? Bien, pues esto es más o menos en cuanto a la procedencia de los amparos.
Luego, pues una segunda cuestión es las sentencias que se han llegado a dictar, ¿no?, en el año 2020. Sobre recursos de inconstitucionalidad, 14. De ellas, 5 con votos particulares, por tanto con magistrados discrepantes, lo cual ya demuestra que la gran mayoría, en este caso el 70%, de las sentencias son por unanimidad, porque es que también a veces da la impresión de que no nos ponemos de acuerdo nunca, ¿no? Por ejemplo, en estos días con el 6-5. Cuestiones de inconstitucionalidad, 9. Recursos de amparo, pues en principio 170 sentencias de 6.000. O sea que es un esfuerzo ímprobo el que hay que hacer para acabar sacando 170 sentencias, aunque como en alguna hay más de un recurrente, habría que añadir 11 más en cuanto a beneficiarios, ¿no? De esas 170 tienen voto particular 21. Y luego conflicto positivo de competencias 2, una de las cuales tiene voto particular. O sea, como ven, el resultado final es pues 195 sentencias después de todo un trajín de miles de recursos. Los motivos por los que se inadmiten los recursos, pues como ya dije antes, por la pura falta de justificación de la especial trascendencia constitucional, o sea, no han dicho nada sobre el particular, un 8,74%. Por insuficiente justificación, lo han intentado, pero el tribunal entiende que no han cumplido con la carga procesal, pues sería el 37,70%. O sea que ya tenemos 45% que no han llegado siquiera a justificar la especial trascendencia constitucional. Y por falta de especial trascendencia constitucional, así considerada por el tribunal, aunque admita que el esfuerzo se ha hecho, pues sería un 27,13% más, ¿no? A eso se añade algunas, muy pocas, 0,30, porque no han denunciado la vulneración del derecho fundamental, en concreto, cuál es el derecho que entienden que se ha vulnerado, un 9,49 por falta de agotamiento de la vía judicial, un 3 más o menos por fuera de plazo y casi un 10 por falta de subsanación de defectos procesales que se le habían indicado al recurrente y que no los ha resuelto. Muy frecuente también en el caso de extranjeros, quizás porque se han ido de España o esperamos que llegan en los papeles diciendo por no subsanar defectos que se le habían indicado, ¿no? Y que no llegan a aflorar, ¿no? Bien, me estoy acercando a los 3/4 de hora y algo sobre el diálogo de tribunales. Esto del diálogo de tribunales es un asunto complicado. Lo fue con el Tribunal Supremo, sobre todo el caso Preisler. El caso Preisler consiste, bueno, sabéis quién es, doña Isabel Preisler, por lo menos los españoles sí saben quién es, y los peruanos supongo que también. Sí, por Julio Iglesias, o los peruanos por Vargas Llosa actualmente. Pero aquí resulta que la señora Preisler tuvo una empleada del hogar que le hicieron una entrevista, quizá porque la habían despedido o algo por el estilo. Le hicieron una entrevista y empezó a contar pues las cremas que usaba la señora Preisler para las verrugas y otros temas de enorme interés público, ¿no? Y entonces, pues claro, consideró vulnerado el derecho a su intimidad, recurrió, llegó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo reconoce que sí, que le han vulnerado su derecho, pero tuvo una manera muy original de calibrar la indemnización que eso podía llevar consigo, y fue decir, hombre, si un albañil se cae de un andamio y se mata, pues se le da tanto, ¿no? Bueno, pues por las verdugas de esta señora, pues evidentemente la cosa quedaba muy mitigada, ¿no? Pero claro, la señora no quedó satisfecha y fue al Constitucional, y el Constitucional hizo un modo de valoración distinto, que fue el decir,
cuánto ha ganado la revista en cuestión por contar el asunto de las verdugas de la señora, ¿no? Y entonces le puso un buen multazo, ¿no? Pero el Tribunal Supremo, al que devolvió, retrotrajo el Constitucional el asunto para que pusiera una nueva sentencia con arreglo a ese modo de valorar la indemnización, el Tribunal Supremo se negó a ello y mantuvo la misma de antes. Con lo cual el Constitucional, al que volvió la señora Preisler, pues hizo algo que no hace nunca, y es decir, bueno, pues pongo yo la indemnización, y le puso la indemnización, además del órgano judicial previo al Supremo, que sí que había valorado con esa mentalidad distinta, ¿no? Bien, eso generó unas fricciones notabilísimas entre ambos tribunales, con votos particulares, a veces no muy afortunados en cuanto a la incidencia en los adversarios de este caso. Y bien, pero afortunadamente esto se ha superado. Luego hay reuniones periódicas de magistrados del Supremo y del Constitucional, y bien, y un reconocimiento de que aquello fue un espectáculo no digno de ser repetido, ¿no? Asunto más complicado es el que hay ahora con el Tribunal de Luxemburgo. Entonces ahí, pues, se dice que el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria debe dirigirse al Tribunal de Luxemburgo planteando cuestiones prejudiciales cuando no lo han hecho los de la jurisdicción previa. Entonces el Tribunal Constitucional entendió que como él no es poder judicial, pues no era precisamente el encargado de plantear esas. Hasta que en un momento dado cometió el error, a mi modo de ver, de plantearlo, ¿no? Que fue el llamado caso Meloni, un italiano. Entonces el Tribunal Constitucional había sentado una doctrina según la cual, o sea, muy garantista, según la cual en Italia es posible que alguien sea juzgado en ausencia, sin estar presente en el juicio, aunque sí exigen que tenga un abogado que lo defienda allí, ¿no? Y España exigió, para conceder la extradición de estos solían ser mafiosos casi todos, la extradición a Italia, pues exigió que se repitiera el juicio en presencia del ciudadano en cuestión, ¿no? Bueno, entonces se pone en marcha la euroorden, según la cual, en teoría, porque después de lo que ha pasado en Bélgica y en Alemania, en el caso relacionado con el proceso, pues ya vemos que está el asunto todavía no muy rodado, pues ahí se le ocurre al Tribunal Constitucional, no lo ha vuelto a hacer, antes del 2012, por tanto antes de que yo formara parte de él, pues se le ocurre plantear una cuestión prejudicial, porque en teoría la Carta Europea de Derechos Fundamentales, según se había dicho, eran como unos mínimos de protección, pero los Estados miembros podrían sobreproteger a los ciudadanos si lo consideraban oportuno, y de eso se trataba en el caso clarísimamente. Sin embargo, como Luxemburgo está muy preocupado con la idea, ahora tienen problemas con Polonia, con Hungría, etcétera, con la idea de la prevalencia del derecho europeo, pues dieron una respuesta a esta cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional Español, realmente no muy cortés siquiera, ¿no? Sino muy tajante, y que no había nada que hacer, y que lo importante es la primacía del derecho europeo, y que por consiguiente, pues si piden desde Italia a alguien, se le entrega, y a Dios muy buenas, ¿no? Bien, yo ya digo que eso, la euroorden está todavía en un momento en que habría eso que verlo más despacio. Pero en fin, que lo del diálogo de tribunales forma parte de un aspecto que sigue abierto y que va a ser complicado. Al respecto, si a alguien le interesa la cuestión, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la que soy miembro, ha editado un primer volumen de una enciclopedia donde ese volumen es de tipo jurídico, y en concreto yo tengo ahí
una entrada sobre diálogo de tribunales y otra sobre derecho y moral, ¿no? Bien, o sea que hay elementos ahí de filosofía del derecho que están recogidos. Irán saliendo otros tomos sobre estos temas porque en esa academia pues hay una sección jurídico y política, otra filosófica, otra económica, o sea que hay varios puntos de vista que salen a relucir. Y bueno, estoy ya en el minuto 48, con lo cual me parece que he abusado de su paciencia suficientemente y desde este momento estoy a su disposición para cualquier pregunta que se quiera plantear sobre estos particulares. Pues muchas gracias. Gracias, profesor Ollero. Tenemos algunas preguntas, también aplausos virtuales veo en el Microsoft Teams. No sé si alguien también quiere intervenir aquí para ordenar un poco y tener alguna idea. Bueno, podemos empezar por usted. Sí, Jesús de México. Ah, muy bien. Me surge una duda ahora que trataban el tema de la objetivización. ¿De la? Jesús. No, el tema de la... La objetivización del amparo, o la dirección objetiva del amparo. Previamente en sesiones de esta especialidad tuvimos también esta discusión. Y bueno, surgió ahí la cuestión de Alemania, ¿no? Porque esta cuestión viene de Alemania, ¿no? También la sobrecarga de trabajo que tuvo el Tribunal Federal Alemán y lo que ocasionó pues una comisión que discutió la posibilidad de establecer una dimensión objetiva. Y en un paper, no recuerdo el autor, pero me pareció interesante, no sé usted qué opinión le merece, señala que en un principio está bien que haya esa dimensión subjetiva del recurso de amparo, porque probablemente la jurisdicción ordinaria no esté capacitada para poder tutelar los derechos fundamentales. Claro, eso está abierto, ¿no? Pero dice que en cierto punto el Tribunal Constitucional sí ya puede cerrar esa puerta al recurso de amparo, porque ya ve o ya siente que ya la jurisdicción ordinaria, ya la doctrina del Tribunal Constitucional ya penetró bien en la jurisdicción y la aplica. No sé qué tanto se puede aplicar eso en el caso de España, no sé si desde su perspectiva el Poder Judicial está haciendo su labor como de tutela de los derechos fundamentales, o bueno, o a lo mejor todavía hace falta más intervención del Tribunal Constitucional, no sé. Hombre, yo creo que con los datos que he expuesto, más de un centenar de sentencias, pues demuestran que todavía, claro, detrás de ese centenar de sentencias largo, pues hay vulneraciones de derechos que la jurisdicción ordinaria no ha sido capaz de subsanar, a veces el Tribunal Supremo incluido, ¿no? Entonces yo no creo que la situación esté como para dar por resuelto el problema, ¿no? Aparte de las otras funciones que tiene el Tribunal Constitucional en relación a otros aspectos de recursos de constitucionalidad, etcétera. Lo digo porque no ignoro que ha habido algún político o política pues que ha dicho, bueno, que esto se arregla con una sala del Tribunal Supremo, ¿no? Yo creo que no, ¿no? O sea, que el Tribunal Supremo además está muchas veces todavía implicado en el sentido de que no ha sido capaz de subsanar según qué cuestiones. Y es que la verdad es que estamos en una sociedad muy dinámica y donde surgen problemas que hasta este momento pues no habían tenido oportunidad de verse planteados, ¿no? Por tanto, yo creo que por el momento no me parece que sea superflua la tarea de protección de los derechos. Lo que sí me parece es que hay un abuso todavía pues del número de recursos que llegan, quizá entre otras cosas porque, por ejemplo, el Tribunal Constitucional no hace uso, y podría hacerlo, de sanciones por temeridad en el planteamiento de los recursos, ¿no? Entonces, claro, eso haría que, entre otras cosas, el papel de los asesores de los recurrentes pues fuera un poco más prudente a la hora de lanzarse a... Pues claro,
el ciudadano medio tiene un cierto afán de que le den la razón, ¿no? Ya lo decía el mismísimo Carlos Marx, pero a la hora de la verdad también los abogados, pues algunos sobre todo, pues viven de eso, o sea que tampoco tiene mucho interés en que disminuyan los recursos, ¿no? Entonces, claro, pues con todo ese panorama, pues eso sigue. Si el tribunal por su parte no frena un poco con algunas medidas eficaces, porque cuando hay medidas eficaces el asunto cambia totalmente. Vamos, plan de anécdota, pero en el procés catalán, pues la Comisión de Venecia, que es una comisión dentro del Consejo de Europa, como saben, pues se ocupó un poco de las sentencias que se habían puesto en el Tribunal Constitucional Español sobre estas cuestiones, ¿no? Y salió a relucir pues que en los llamados síndicos electorales, que era como la Junta Electoral española, pues allí crearon una sindicatura encargada de las elecciones que allí iba a haber. Pues el Tribunal Constitucional pues estableció unas sanciones bastante considerables diarias, ¿no? Entonces la Comisión de Venecia dijo en su dictamen, hombre, que no era muy razonable pensar que por esas sanciones pues iba a frenar el que eso se pusiera en marcha, porque claro, el componente nacionalista y sentimental, etcétera. El hecho es que desde luego fue poner las sanciones y se fueron todos absolutamente en desbandada, no quedó ni uno, vamos, o sea que se ve que si realmente hay unos medios de cierta eficacia no es tan difícil que las cosas cambien, ¿no? Gracias. Tenemos a través de Teams una pregunta de Miguel Ángel Arzapalo, que puede intervenir, le vamos a escuchar aquí por la megafonía. Muy buenas tardes y buenas noches, creo que ya de Latinoamérica, estimado profesor, estimado juez constitucional. Un agrado escuchar que hay una sentencia que pondera derechos y libertades, y usted es grato en este otro lado del mundo, que es Latinoamérica. Mi pregunta, tengo dos preguntas para ustedes, estimado doctor. En un Estado constitucional, la diferenciación del estado de alarma y del estado de excepción se produce por la dimensión sustancial que protege la Constitución de los derechos fundamentales o por la competencia de los poderes del Estado delegados por la Constitución. Y esto es la diferencia de un Estado totalitario y de un Estado constitucional, o sea, es por esa diferencia. Y mi segunda pregunta es, ¿la especial trascendencia constitucional trae a cola la autonomía procesal? Recordando el caso Arribas Antón versus España, porque en tal sentido lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es armar un precedente para que no haya mayor problematización de casos y sea más llevadero todo el marasmo judicial que llevan en los amparos, para que no haya un amparito judicial. Muchas gracias, profesor, por tu respuesta. Bien, en el artículo al que me he referido de hoy, en la prensa de Madrid, vamos, el periódico nacional, pues termino diciendo lo siguiente, y es, yo creo que el estado de excepción tiene sentido cuando el que está en el poder considera que la situación le obliga a ir derechamente a suspender derechos. Y entonces, pues, suspende los derechos que entienden que es necesario suspender para que la situación se reconduzca, ¿no? Mientras que, sin embargo, una pandemia no tiene nada que ver con eso. Por tanto, yo creo que ahí el estado de excepción no pinta nada, aparte de que ya he dicho que como mucho, según la Constitución, podría durar 2 meses, ¿no? Porque claro, lo contrario es que estamos en un
en un Estado que ni es democrático ni a nadie le parezca. Si necesita para sobrevivir acabar con los derechos fundamentales, pues mal asunto, ¿no? Entonces, yo creo que en el estado de alarma el problema constitucional consiste en un juicio de proporcionalidad que ayude a ponderar si realmente las medidas que se están poniendo pues son proporcionadas o no. Si son desproporcionadas, o sea, por ejemplo, un ejemplo de medida desproporcionada y que fue eliminada por un juez, porque para eso están los jueces, claro, los jueces ordinarios, ¿no? Pues en Castilla y León pues establecieron que en los templos pues solo podría admitirse a un 25% o algo por el estilo, ¿no? Mejor dicho, no era un porcentaje, a un número determinado de fieles, ¿no? Y era lo mismo para una capillita de una monja que para la catedral. Hombre, no ponga usted un porcentaje, porque si no, esto no tiene pie ni cabeza, no es proporcionado, ¿no? Porque si a usted lo que le preocupa es la diferencia, la distancia y tal, pues claro, en una catedral pues hay muchas más distancias que en una capillita recóndita, ¿no? O sea que yo creo que ahí es donde se juega la constitucionalidad o no de las medidas relativas a una pandemia y no en montar un estado de excepción, ¿no? Que además ¿qué es lo que vamos a eliminar en ese estado de excepción, ¿no? Las multicopistas no contagian, los tanques tampoco, pero claro, el virus sí que contagia y hay que buscar unas fórmulas que sirvan para eso, ¿no? O sea que ese es mi punto de vista sobre esa cuestión, ¿no? Y luego, en segundo lugar, lo que planteaba sobre bueno, aquí yo creo que en el fondo en eso consiste el paso de la dimensión subjetiva a la objetiva en el recurso de amparo. Aquí la idea que se abre paso es que el recurso de amparo está para que el Tribunal Constitucional siente doctrina sobre vulneración de derechos fundamentales. Si le ha sentado ya, no es necesario que la vuelva a sentar. Por ejemplo, una que me llevó a mí a publicar hasta 2 libros, porque me atrajo mucho, fue la idea de la igualdad en la aplicación de la ley. Porque claro, se hablaba mucho de la igualdad ante la ley, lo cual significa pues, que el legislador no puede tratar de modo desigual a unos ciudadanos y otros si no hay un fundamento objetivo y razonable, ¿no? Pero luego viene la segunda cuestión, y es ¿de qué me sirve a mí que el legislador lo haya hecho muy bien si los que aplican la ley resulta que cada uno sale por un lado, ¿no? Pero no solo cada uno por un lado, que eso puede ser casi inevitable, salvo con recursos de unificación de doctrina, etcétera, sino que el mismo órgano judicial, ante casos idénticos, pues de soluciones distintas. El mismo órgano judicial, entendiendo, según la jurisprudencia constitucional española, que dentro, por ejemplo, de una sala del Tribunal Supremo, cada sección es un órgano judicial distinto. O sea que ni siquiera dentro de la sala se va a exigir la igualdad, ¿no? Entonces, claro, pues si esa doctrina ya se ha establecido y está en condiciones de que sea cumplida, pues salvo que haya la posibilidad de que los jueces estén ignorándola, en cuyo caso sí que entraría el recurso de amparo a jugar, pues no tiene mayor sentido seguir examinando recursos de amparo, ¿no? O sea que es que en el fondo se ha dejado de colocar como elemento fundamental de la protección al ciudadano para que sea la doctrina que el Tribunal Constitucional establece y que los jueces aplicarán en beneficio del ciudadano. Esa es la situación que se ha creado, ¿no? Y que yo creo que es bastante razonable dado el número de amparos que sigue habiendo, insisto, quizás por determinada pasividad del propio tribunal que se resiste a frenar la avalancha, ¿no? Hay una... Sí. Se podría preguntar yo, pero... Bueno, pues mira, podemos hacer una cosa. Hay una pregunta de Antonio Flores Saldaña y la profesora Adriana Trave Valls, que también quería preguntar.
Yo también quería preguntar, pero bueno, pero a lo mejor el ponente toma nota y te damos un último turno para que no nos vayamos mucho de tiempo, Hay un papelito de por ahí. las 2 o de las 3. Yo si no me quedo sin preguntar, porque además a lo mejor... Bueno, lo mío va dirigido al amparo, o sea que luego si quieres hacer otra pregunta sobre el estado de alarma o algo. No, si a ver, si ustedes tienen un poquito de paciencia, no estamos muy mal, yo creo que da tiempo a las 3 intervenciones. Solo sugiero que la respuesta, aunque sean temas diferentes, pues en un turno, vamos, si prefieres, pero le damos primero la palabra... Más bien un papel. Le damos primero la palabra a Antonio Flores para que nos quedemos lo más despiertos. Antonio, si nos está escuchando, puede intervenir. Muchas gracias. Andrés Ollero, tuvimos el honor de recibirlo en Guadalajara. Sí. Sobre control de convencionalidad. Me acuerdo. Sus órdenes anteriores. Conservo una corbata preciosa. Perdone, No se oye. Antonio, es que... tenemos un problema de sonido, no sé si es su audio o... Sí, es su audio porque hemos estado escuchando bien a los demás, pero... Sí, pero muy mal, tenemos como una interferencia. Por el chat. Por favor. Si quiere, si usted la escribe, yo la leo. Y en este caso, Adriana, si quiere que... ahora No, porque es Ahora parece que se oye. No, es que lo he quitado. que apagado ya. Bien, bueno. Entonces, ahora damos lectura. Por no esperar mientras escribe, entonces sí, Adriana, puedes formular tu pregunta, yo creo. Sí. Bueno, a colación de la pregunta también del compañero, usted decía que, que quizá, ha planteado en su exposición que todavía existe una sobrecarga en el Tribunal Constitucional y que, quizá los letrados tengan, los abogados tengan alguna culpa en ello, ¿no? Que quizá un remedio sería la sanción económica. Pero ciertamente si el amparo es objetivo y una de las causas puede ser la intención de cambiar la doctrina o que se genere una doctrina, uno no lo sabe a priori, ¿no? Cuál va a ser la decisión del tribunal en cuanto a la trascendencia constitucional. Entonces, no sé, quizá la medida, puede estar razonada en algún punto, pero en otros tiene sus vacíos. Entonces, yo más la cuestión iría dirigida si el sistema hoy en día, desde el punto de vista jurisdiccional procesal de tutela de los derechos fundamentales en España, le parece correcto, le parece completo, o sin embargo, en comparación con otros sistemas parecidos como el italiano, pero que no cuentan con un recurso de amparo, pero tienen una garantía, ¿no? Una tutela de los derechos fundamentales, hasta qué punto los dos sistemas pueden compararse y ofrecer una tutela adecuada. El hecho de que no exista un recurso de amparo en España podría ser perjudicial para la tutela de los derechos fundamentales, visto las deficiencias que tenemos con el recurso de amparo. Sí, vamos, por un lado, que conste que los abogados hay abogados muy buenos y muy cumplidores, que son sin duda la inmensa mayoría, ¿no? Ahora, ese porcentaje al que antes he hecho referencia, un 8%, que ni siquiera se molesta en hablar de la especial tendencia constitucional, hombre, pues yo creo que algo habría que hacer con ello, porque es que me parece a mí... O sea, hay también... Porque claro, eso a veces los letrados lo hacen notar, ¿no? O sea, hay abogados o abogadas que lo que hacen es, tienen una plantilla y cambian el nombre y todo es lo mismo, ¿no? Entonces, pues no parece que sea tampoco un modo muy sensato de plantear las cuestiones, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hombre, yo mientras que haya 100 sentencias y pico, pues me parece que todavía hay campo, ¿no? Y por tanto no creo que eliminar el amparo fuera una solución, sobre todo es que estamos también con grandes cambios, o sea que todo el tema, por ejemplo, de la violencia de género, toda la cuestión de la homofobia, de los delitos de odio, todo esto que va llegando además con gran fuerza, sobre todo desde Estados Unidos, ¿no? Pues son cuestiones que hay que abordar, ¿no? Y que no tendríamos otros elementos, yo creo, adecuados para abordarlo, porque así como creo que el Poder Judicial,
la jurisdicción ordinaria, pues sí que a estas alturas ha asimilado la Constitución, vamos, razonablemente, pero como pensar que van a ser una vanguardia de propuestas sobre elementos nacientes no lo veo tan claro. Bueno, aquí tenemos en el chat ya la pregunta de Antonio Flores. Había otra que yo no había visto antes. La verdad es que inciden en lo mismo. Puedo leerlas por si quieres hacer algún comentario. Y además inciden un poco en la línea que también preguntaba Adriano, ¿no? Sergio Humberto Benanco León nos decía: el origen del recurso de amparo fue como instrumento de tutela del apartado dogmático de la norma fundamental. Como se explicó, su objetivación a raíz de la mencionada reforma de 2007 deja la infracción subjetiva de derechos fundamentales en un segundo plano. En este contexto, ¿considera usted que actualmente subsiste un auténtico recurso de amparo, máxime que el criterio de especial trascendencia constitucional restringe el acceso al amparo de casos de evidente transgresión de derechos fundamentales cuando no se aprecia relevancia objetiva? Y Antonio Flores, que era el que trataba de hablar antes, en la misma línea nos dice: en relación con la naturaleza subjetiva y objetiva del amparo y del comentario que ha señalado de que el tribunal estaba a punto de morir de éxito, ¿cuál ha sido el balance de restringir ese medio extraordinario? Ahora, ¿dónde se desahogan los asuntos de importancia y trascendencia? ¿El recurso de inconstitucionalidad por las minorías parlamentarias ha sido un mecanismo efectivo para proteger derechos de grupos vulnerables? Bueno, sobre la misma cuestión, pero dos enfoques, como has podido escuchar, ¿no? Es decir, si se mantiene, si queda algo de esa dimensión subjetiva, si se quedan fuera casos donde hay una evidente vulneración pero no tiene esa dimensión objetiva, y por otro lado si el recurso de inconstitucionalidad puede haber paliado. Yo quizás aquí habría que completar la pregunta incorporando la cuestión de inconstitucionalidad, ¿no? Que como sucede por ejemplo en Italia, sí que ha podido contribuir a veces a abrir una puerta, incluso en Italia donde ni siquiera existe un amparo. Bien, vamos a ver. Este paso de la dimensión subjetiva a la objetiva en los amparos ha sido de bastante dificultad para los propios magistrados. Alguno de ellos pues ha estado muy reticente siempre sobre el particular, y a mí personalmente al principio me costó bastante trabajo. ¿Por qué? Porque si uno constata que ha habido la vulneración de un derecho y luego tiene que decir que no lo admite porque no tiene tradición constitucional, pues realmente la situación es un poco dura, ¿no? Ahora, bien, esa es la cuestión, ¿no? Por tanto, en efecto, se puede dar el caso de vulneraciones de derechos fundamentales que, hombre, han tenido dos oportunidades, por lo menos en la jurisdicción ordinaria, de verse satisfechas, pero puede que no haya llegado a ser el caso, ¿no? Y por tanto ahí queda un reducto que no es nada positivo, ¿no? Luego, que a través de otras vías quepa establecerlo, la verdad es que la experiencia respecto a las cuestiones de inconstitucionalidad no invitan a ello en absoluto, ¿no? Y por otro lado, no conviene no olvidar que los grupos parlamentarios están legitimados para los recursos de inconstitucionalidad de las leyes. Pero claro, la mayor parte de las vulneraciones de los derechos son en la aplicación de las leyes, no en las leyes mismas. A veces sí, y por eso hay un motivo de admisión del recurso en la medida en que la vulneración sea consecuencia de la ley. Entonces sí, porque afecta a un número amplio de personas, ¿no? No solamente a un ciudadano, ¿no? Bueno, ¿tienes tiempo para mi pregunta? Sí, sí, claro. Bueno, pues no. Obviamente tiene que ver en este caso con lo del estado de alarma, pero no tanto estado de alarma excepción, sino más bien una pregunta que yo creo que has aludido tangencialmente, pero quizás tiene sentido profundizar, porque además es un concepto que, aunque tenga que ver con esta sentencia, tiene que ver obviamente con los derechos fundamentales y su tutela también, y que para mí es muy importante, como es el de contenido esencial de los derechos. Bueno, tú has hablado antes como el núcleo, y entiendo que esto primero puede ser etéreo, complejo de determinar, difícil de precisar en cada caso, pero por otro lado es una garantía constitucional insoslayable. Y si el contenido esencial de un derecho no se puede ver afectado, dejamos ahora el asunto de las situaciones excepcionales, no se puede ver afectado en ningún caso en una situación de normalidad, no se puede ver afectado. Entonces la pregunta sería, lo que yo sostengo, que como sabes,
aunque yo no he podido leer tu voto, ni siquiera el artículo, porque me manda a suscribirme, pero en fin, supongo que en redes sociales a mí también. me manda a suscribirme a la EC para un mes o algo, por lo menos, Pero, por eso te pregunto, la cuestión sería, en el estado de alarma, no cabe entender que se pueda afectar el contenido esencial, porque evidentemente si se afectase el contenido esencial se está privando, es decir, se estaría vaciando el contenido de ese derecho. Es verdad que hay otra tesis que dice la suspensión solo se produce si el derecho desaparece por completo. Mi enfoque es que el derecho, sobre todo cuando es un principio, no desaparece por completo nunca, siempre existen manifestaciones, incluso la ley orgánica de estado de alarma, excepción y sitio, cuando regula el estado de excepción, que es claramente suspensivo, libertad de expresión, pero dice, no cabe la censura previa, ni en el estado de excepción. En la libertad de circulación, incluso en el estado de excepción, donde hay suspensión, todavía hay garantías. Entonces, si la suspensión del derecho no es su desaparición, no sería lógico entender que la suspensión del derecho es afectar a su contenido esencial. Y si la suspensión del derecho es afectar a su contenido esencial, a mí me cuesta pensar, con independencia de que esté justificado o no, o sea proporcional o no, que es otro debate, me cuesta pensar que un encierro domiciliario, aunque tenga excepciones, pero con carácter general, un encierro domiciliario de toda la población durante meses sea respetuoso con el contenido esencial de la libertad de circulación. La pregunta vendría por la importancia del contenido esencial con carácter general, específicamente si en el estado de alarma debe respetarse o no. Yo entiendo que en el estado de alarma debe respetarse el contenido esencial, porque si no traspasaríamos esa frontera. Y ya lo último, sí se respetó. Estoy casi seguro de que tu voto responde a todo eso y a lo mejor otras cosas, pero bueno, en la medida en que obviamente eso yo creo que ya se puede sí, vamos participar, porque la sentencia ya pronto conoceremos el texto, pues tenemos aquí primicia. Sí. Me daría tiempo, es muy breve, son 2 líneas. Si el ponente le parece bien, Una cosa que a mí me resulta bastante sorprendente es que, y no solo en este caso, sino en varios, los medios de comunicación tienen un cierto superpoder de adivinar cuál es el fallo que va a tener el Tribunal Constitucional respecto a una cuestión, o incluso muchas veces son fiel reflejo de o manifiestan en noticias fiel reflejo de los debates teóricamente secretos del Tribunal Constitucional. Entonces a mí me gustaría saber, en primer lugar, ¿a qué cree que obedece eso o cuáles son las posibles causas? Y si no, habría que establecer determinadas penalizaciones efectivas para evitar que, por un lado, no se cuente esa información o se mantenga ese secreto. Sí, bueno, esto ha dado, voy a empezar por el final, ha dado paso a intervenciones, vamos, recientes, sobre todo a raíz de unas informaciones en el diario El País sobre la última deliberación, donde vamos hacía un repaso exhaustivo de lo que allí se había dicho, con algún error que otro, pero en fin. Entonces ha habido intervenciones de los propios magistrados muy duras sobre ese particular. Lo que pasa es que ahí el asunto es la dificultad de la prueba, ¿no? O sea que indudablemente hay casos en que uno dice, bueno, esto tiene que haberse filtrado desde aquí mismo, porque si no, no hay manera, ¿no? Ahora también es verdad que allí hay 50 letrados, con lo que los magistrados pues suelen hablar con bastante confianza y por tanto pues no sé en qué medida en algunos casos bastaría con eso para que se trasluciera, ¿no? Esa información. Pero vamos, el problema es un problema de filtraciones, ¿no? Y en efecto se está llegando a unos extremos un poco exagerados sobre el particular. Y es que ahí hay también dos culturas en el Tribunal Constitucional. O sea, está la cultura de los jueces de carrera, por ejemplo, respecto a su actitud respecto a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, pues, los jueces de carrera pues están con una mentalidad de estar metidos en una burbuja blindada, ¿no? Y por supuesto, si ven a un periodista, pues salen corriendo, vamos, ¿no? Mientras que, bueno, pues otras personas que tienen otra cultura, porque han estado en la política o
trabajo en general pues son académicos, pues entonces no tiene que ser la misma mentalidad, sino que piensan que los medios de comunicación cumplen una función muy importante dentro de una democracia y que lo que hay que procurar es que estén bien informados, ¿no? Entonces, claro, pues el mejor modo de tenerlos bien informados no es ignorarlos, ¿no? Sino que otra cosa es calibrar qué se debe decir y qué no se debe decir, ¿no? Porque claro, una cosa es, o sea, que a mí a veces me han pedido pues que yo pase el borrador de una sentencia, pues yo no paso el borrador de una sentencia, porque es que no debo hacerlo, ¿no? Ahora en algún caso ha debido pasar, porque luego uno se lo encuentra en la información, ¿no? Entonces, bueno, es un problema complicado, sin duda ninguna, ¿no? Entonces, y es una pena porque desde luego no prestigia mucho. Ahora, yo tengo más bien una mentalidad, por mi experiencia personal, de que yo creo que a la prensa, si se la trata adecuadamente, pues es bueno informarla. O sea, sí. Yo ahora me espera otra radio cuando vuelva a mi casa, ¿no? Pero bueno, he recibido muchas felicitaciones esta mañana sobre alguna intervención que he tenido en el sentido de hablar claro y decir las cosas como las pienso. Ahora sí, ¿no? El problema era hace 15 días, ¿no? Es decir, ¿cómo puede haber un vaticinio de los medios sobre un voto que me... O sea, hay una presión continua, sobre todo cuando se ve que hay algún magistrado pues que da alguna facilidad, ¿no? Porque ya te digo que hay otros que no se ponen y se acabó, ¿no? Pero bueno, yo creo que incluso ese magistrado, aunque le cueste trabajo, pues debe de saber dónde está el límite, ¿no? Y lo que no debe hacer. Porque en efecto sí que hay un compromiso de confidencialidad, ¿no? En lo que se dice allí dentro, ¿no? Bien, luego pues... volviendo a lo anterior, el contenido esencial, ¿no? Bueno, respecto al contenido esencial, yo tengo que decir con toda claridad que algunos de los miembros del tribunal son bastante escépticos sobre el particular. Mi alusión a los picapedreros tampoco es que demuestre un gran entusiasmo, pero yo creo que... Pero ahí está en la Constitución, algo significará, ¿no? No habrá preceptos vacíos en la Constitución, ¿no? Como diría quien yo sé, o no. Vaya usted a saber, porque claro, esto viene de Alemania, una vez más, el Wesengehalt, una cosa esencial. Entonces, pues alguno de los diputados o diputadas ha hecho intervenciones claras de decir que pasa ampliamente del contenido esencial y que eso es metafísica y que no juega eso, ¿no? Ahora, yo quizás también por mi formación académica, yo estoy muy en la línea pues, de un Atienza, por tanto, muy en la línea de que la actividad jurídica es una labor hermenéutica, de interpretación. Por tanto, en principio para mí, el asunto de las limitaciones de los derechos es un problema interpretativo, donde lo que juega es fundamentalmente la proporción, si sí o si no, el hecho de si es una medida idónea, si es una medida necesaria, estas cosas que Alexis dice, si no hay otra medida alternativa que tenga menor costo para el ciudadano, etc. Eso para mí, eso es la actividad jurídica, ¿no? Y yo la verdad también soy un poquito escéptico con lo del contenido esencial, pero claro, lo que sí digo, y lo he dicho hoy mismo en ese artículo, es, bueno, mire usted, si usted dice, yo creo que para arreglar la situación política que hay en el país tengo que suspender determinados derechos fundamentales, pues muy bien, voy al Congreso, explico por qué, los suspendo y a partir de ese momento sabes de quién pueda, ¿no? O sea que evidentemente eso no tiene nada que ver con lo que yo digo. O sea, por tanto, para mí el estado de excepción no tiene nada que ver con el modo de tratar una pandemia. Y por tanto, me parece absurdo proponer que se declare el estado de excepción para vencer al virus. Que eso es matar moscas a cañonazos, ¿no? Que mejor dicho, ¿no? No tiene pie ni cabeza, a mi modo de ver, ¿no? Entonces, ahí es donde el asunto juega, ¿no? Yo veo difícil que si sigue habiendo pandemias de este tipo se pueda arreglar eso con estado de excepción, ¿vale? Yo creo que no es proporcionado, o sea, es que crea más problemas de los que solucionas. Pero en fin, evidentemente,
Estoy en minoría, o sea. Bueno, otros hemos estado en minoría en la doctrina, y ahora nos vemos más reflejados en la mayoría, pero no obstante, por supuesto, leeremos y estudiaremos tanto la sentencia como los votos particulares que esperamos con gran interés. Lo que no cabe duda es que es un asunto controvertido. Sí, sin duda ninguna. Ahora, yo diría que lo del contenido esencial no está en su mejor momento. Pero a mí me llama mucho la atención, porque es una garantía constitucional. Bueno, ya sabes que mi trabajo se titulaba Desactivando conceptos constitucionales, porque está en la Constitución, pero si todos nos ponemos de acuerdo en que no significa nada, entonces borramos un artículo de la Constitución que es una garantía nuclear de los derechos, ¿no? Pero bueno, podríamos seguir. Hombre, es que yo creo que si de verdad se ha afectado al contenido esencial de un derecho, eso quiere decir que la solución es disparatada, y si es disparatada es desproporcionada. O sea, a mí lo que me preocupa del estado de excepción, a mí lo que me preocupa del estado de excepción es su carácter a priorístico. O sea, que tú declaras estado de excepción antes de que se vea aquello como va a funcionar. No, pero al final, o sea, es ¿cuántos tienen que con una autorización, no? O sea, no pero ¿cuántos tienen que morir para que se pueda declarar estado de excepción? O sea, es más, algunos de los que defienden el contenido esencial ya admiten que lo lógico sería que primero hubiera un estado de alarma y luego, si se ve que realmente el tipo de solución tiene que ser de estado de excepción, declarar luego el estado de excepción. Pero en los comienzos, cuando no sabe aquello por dónde va... Pero que a mí, UCIs saturadas, personas que mueren porque no tienen acceso a un respirador, morgues con personas fallecidas que esperan 5 días para ser enterrados, sinceramente, me parece que se puede considerar una crisis de orden público que afecta a un servicio público esencial. ¿Y con qué suspensión de derechos arreglas eso? Con lo mismo que se ha hecho. Es decir, no, pero digo que se ha hecho, ¿no? Se puede, por lo menos se pueden tomar medidas de la misma manera, pero no como un estado. Pero si es que además a veces se hace la caricatura. O sea, no es cierto que ya hayamos estado encerrados en casa. Nadie está encerrado en casa, entre otras cosas, la propia norma, el propio decreto... A comprar comida, a cuidar a nuestra madre... o sea, a todo lo que quieras, a pasar el perro, a participar, a ir a trabajar, a no sé qué, o sea, a la hora de la verdad... Y yo no he visto que a la gente le fuera preguntando por la calle, ¿y usted a dónde va? ¿No? Pues a mí sí, me han parado y me han pedido papeles, y he tenido que mostrar papeles, y mi madre es dependiente y tengo que ir a cuidarla, porque yo he salido a veces en horario, o sea que yo creo que en ciertos momentos se llevó bastante, de una manera bastante estricta, lo cual me parece bien porque era la norma y que te pidan una justificación, ¿no? Y si vas a un supermercado, ¿a qué supermercado vas? Y si es el más próximo a tu casa o no es el más próximo a tu casa, y si no es el más próximo a tu casa te vuelves, o sea que creo que otra cosa es que obviamente esto es al que le toque, ¿no? A quien le paran, a otro no le paran, pues va donde quiere, ¿no? Pero en fin. Muy bien. Es un tema indudablemente, no, pero te agradecemos mucho que lo hayas abordado y que te hayas adaptado es que era el día, ¿no? era el día, lo teníamos que abordar de alguna manera y le agradecemos por supuesto mucho al ponente esta flexibilidad y yo creo que ustedes ganan también un debate extra.